Saludos y bendiciones. En la enseñanza de hoy vamos a ver la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que has depositado en nosotros. Te suplicamos que nos sigas redarguyendo y nos sigas enseñando, Señor, para poder comprender todas tus maravillas que ya dejaste estipuladas. Te suplicamos que nos des esa sabiduría, ese discernimiento para poder comprender cuál es tu buena voluntad. Te damos gracias y que sea tu Espíritu hablando, Señor, que sea tu palabra puesta en nosotros. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar a ver lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Y nos vamos a guiar en la enseñanza de William Perkins. Aquí, para poder llevar a cabo esta enseñanza, vamos a ver los principios agrícolas. Y entonces a nosotros, al hacer una comparación entre los principios agrícolas y nuestra vida, vamos a poder entender cuál es esta ley de la siembra y la cosecha. Y lo vamos a poder llevar a nuestra vida espiritual. Entonces vamos a comenzar con la lectura de la palabra. Vamos a leer Gálatas 6 en su versículo 7 al 10 y dice su palabra: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y aquí no nada más estamos hablando de dinero. De hecho, en esta enseñanza no vamos a tocar como tal ese punto, sino que vamos a tomar estos principios agrícolas en nuestra vida espiritual, en nuestro andar diario. Y vamos a comprenderlo, que todo lo que nosotros hacemos es una siembra, y de lo que nosotros hacemos, pensamos con el día a día, vamos a tener cosechas. Y entonces nosotros vamos a poder entender en nuestra vida diaria qué es lo que estamos cosechando y qué es lo que tenemos que sembrar. Y para comprender esta palabra, vamos a ver las tres leyes del principio agrícola, y son tres leyes de la siembra de esta ley. Como nosotros ya sabemos que es una ley, es algo que ya está establecido, que como es la ley de la gravedad, por ejemplo, podemos ver que aunque nosotros no la conozcamos, si nosotros tiramos algo esto va a caer a la tierra, al piso. Nosotros sepamos de la ley de la gravedad o no, asimismo nosotros sepamos que existe la ley de la siembra y la cosecha, y aunque nosotros la conozcamos o no la conozcamos, la ley de la siembra y la cosecha se va a cumplir en nuestra vida. Entonces, vamos a ver los tres principios. Y el primer principio de esta ley es la ley de la proporcionalidad. Esto es la cantidad que nosotros sembramos. Es la cantidad de lo que nosotros vamos a cosechar. Por ejemplo, dice su palabra, en 2 de Corintios 9:6, por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces esto quiere decir que si yo siembro poquito, de lo que sea, voy a recoger poquito. Si siembro mucho, voy a recibir mucho. La cantidad que sembremos es la cantidad que cosecharemos. Por ejemplo, lo podemos ver en la mujer que dio todo para el Señor. Lo vemos en Mateo, donde una viuda dio todo para el Señor. Y lo dio todo, y aunque se quedó sin nada, en proporción sembró todo. Por eso es que ella iba a recibir todo.
y es en la propia medida según Dios. Y esto solo Dios lo pesa, solo Dios sabe los corazones cuando nosotros sembramos. En la proporción que nosotros sembramos es como recibimos, sea bueno o sea malo. Ahorita vamos a ver ese principio. El otro principio es el tipo de semilla. En Génesis 1:1 dice, árbol que dé fruto según su género. Entonces, nosotros podemos entender que si sembramos limones, vamos a recibir limones. Si sembramos cebollas, vamos a recibir cebollas. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, lo espiritual se consigue con sembrar cosas espirituales. ¿Y qué podría ser una siembra espiritual? Lo que nosotros podríamos sembrar es ayuno y oración. Y entonces ahí nosotros estamos sembrando en la espiritualidad. Las buenas obras van a producir buenas obras. El amor va a producir amor. Sembrar paciencia va a hacer que recojamos paciencia. Nosotros no podemos sembrar cebollas y querer recibir fresas. Esa es una ley de la siembra y la cosecha. Dice su palabra, el que quiere ser amigo, muéstrese amistoso. Entonces, si nosotros a veces recibimos algo de algún género, por ejemplo, recibimos amargura, recibimos desprecio, pues es porque es de ese género, de esa semilla, que fue lo que sembramos y ahora nosotros estamos cosechando eso. Tú debes sembrar lo que quieras recibir. Por ejemplo, si quieres recibir afecto, pues debemos sembrar afecto. Si queremos recibir amor, vamos a sembrar amor. Y en las finanzas también, del mismo género, porque cada semilla es según su género. Entonces, aquí también sucede con el tiempo. Tú quieres recibir que el tiempo te rinda, debes sembrar tiempo para Dios, porque Dios es el único que restituye el tiempo. Y bueno, este es el segundo principio. Y el tercer principio de la ley de la cosecha y la siembra viene en segunda de Corintios del 9 al 9, en donde dice, como está escrito, se repartió a los pobres su justicia y esta permanece para siempre. Y esto habla de que nosotros vamos a tener un tipo de tierra para sembrar. Y el tipo de tierra para sembrar son las personas. Las personas y las acciones son el tipo de tierra en donde vamos a sembrar. Nosotros podemos ver que a veces nosotros hacemos alguna acción para nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos. Este es un tipo de tierra en donde estamos haciendo constantemente nuestras siembras. También cuando nosotros ayudamos a los demás, estamos sembrando y es el tipo de tierra en donde se hacen las siembras. Y otra cosa muy importante que nos enseña William Perkins es que hay dos tipos de semilla. Esto es muy importante. Que nosotros, ya te comentaba, hay tipos de semillas, pero él las divide en dos, donde dice que, bueno, él nos explica, en sí quien nos lo menciona es la palabra de Dios, pero él nos lo explica así, que hay semillas que son de la carne y estas semillas son semillas malas y hay semillas que son del espíritu, estas son semillas buenas. Y esto lo podemos ver en Gálatas 5, en donde se ve las obras de la carne y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y estas son las semillas que son de la carne, que son las semillas que producen una mala cosecha. Y las semillas que son del Espíritu, dice, más el fruto del Espíritu, pero sabemos que como ya son fruto, también fueron semillas. Entonces dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esta es el tipo de semilla. Entonces vamos a aplicar el principio agrícola para poderlo llevar a nuestra vida espiritual. Y el tipo de tierra, bueno, también el tipo de tierra en donde vamos a sembrar somos nosotros mismos. Eso es algo muy importante, que el tipo de tierra son las demás personas, pero también sembramos en nosotros mismos y nosotros también vamos a hacer una cosecha más adelante. Entonces, cuando nosotros sembramos la semilla de la mundanalidad en nuestra vida, vamos a cosechar los frutos de la carne, que son lo que nosotros acabamos de mencionar, el adulterio y la fornicación. Entonces, cuando nosotros sembramos eso, vamos a cosechar también de eso. Por ejemplo, en la Biblia se nos dan ejemplos, se nos dan 5 ejemplos, danos 6 ejemplos, se nos dan muchos, de hecho, porque todo lo que hacemos día a día son siembras, entonces son muchos ejemplos, pero vamos a ver 6 ejemplos de personajes de la Biblia que sembraron una cosa y que recibieron. Por ejemplo, en Elí fue un sacerdote y lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el libro de Samuel, y él sembró inmoralidad porque no la impidió que la cometieran sus hijos. Entonces él sembró inmoralidad y lo que cosechó él fue la muerte de sus hijos y de él mismo el mismo día. El otro ejemplo es el rey Nabucodonosor, ya que él se llenó de soberbia y aquí él hizo una siembra de soberbia y entonces él se atribuye la construcción de Babilonia, que casi por él había sido construido ese imperio, y entonces se llena de soberbia, y entonces lo que él cosecha fue humillación, ya que 7 años pasó como bestia. Entonces él sembró soberbia y recibió. Aquí hay algo muy importante, él recibió humillación, porque dice la palabra de Dios que quien se humille será exaltado y quien se enaltezca será humillado. Entonces aquí él se puede ver que nos está hablando de lo que vas a sembrar, o sea, dice, si siembras soberbia, vas a tener que ser humillado, y fue lo que le pasó a Nabucodonosor, y estoy segura que a muchos de nosotros eso nos pasó. Sembramos un exceso de soberbia y al tiempo recibimos y cosechamos una situación de quebranto, de humillación, y entonces, bueno, porque ese es la ley. Y además la palabra de Dios dice, a quien haga esto, a quien haga tal cosa, le sucederá tal cosa. Y entonces aquí estamos viendo ese principio cumplirse. También Herodes fue aclamado, él solito se aclamó porque se presentó delante de la ciudad y entonces quería que le aclamaran. Entonces él siembra soberbia y cosecha humillación, y entonces él fue muerto y comido por los gusanos. Entonces imagínate, ¿no? Lo que sembró y lo que cosechó. También vemos el ejemplo de Sansón. Sansón, aquí lo que él sembró fue sensualidad y mira qué cosechó. Ahí para los que sembramos esto, es algo muy difícil, pero mira, él sembró una sensualidad y cosechó traición y muerte. Salomón
sembró carnalidad y división. Él en este momento lo que hizo fue también, tuvo esposas que eran no solo del pueblo de Israel, sino que tuvo esposas que eran de otras naciones, lo cual no estaba permitido para ellos. Con esta siembra que hizo, él sembró división con tantas mujeres, más bien sembró carnalidad y cosechó división. Obviamente sembró cosechó esta división por la siembra que él hizo al estar con tantas mujeres. Y también cosechó la destrucción de su pueblo, porque fue ahí con él cuando se divide el reino de Israel, donde se divide en los del norte y los del sur. Imagínate lo que su siembra dio como resultado a generaciones, o sea, a todo su pueblo, a todo el pueblo de Israel. También Salomón sembró idolatría, porque acuérdate que Salomón ponía altares que sus esposas le pedían, y entonces él obviamente lo hacía por esa idolatría que él también sentía hacia esas mujeres. Y mira lo que cosechó al sembrar idolatría en mujeres, que eso es algo que en este proceso a veces nosotros hacemos porque sembramos idolatría hacia el cónyuge. Y mira lo que él cosechó, el exilio de su pueblo. Él cosechó que como él dejó que la idolatría fuera metida a su pueblo a través de los altares que él ponía para sus mujeres, el pueblo también se vio como inmerso en esta idolatría, en hacer idolatría hacia otros dioses. Y entonces esta idolatría, al final, Dios los manda al exilio porque Dios les dice que está harto de su idolatría y los manda al exilio. Y estamos hablando que el exilio es como lo más gravoso que alguien puede llegar a estar, porque ya no está, o sea, en ese momento las personas ya no tienen dónde estar, aparte que fueron esclavos, fueron vendidos, hubo muerte. Entonces imagínate el exilio. Y yo te compartía que cuando yo estaba en mi proceso, yo así me sentía. Yo me sentía que estaba llevada en el exilio, que yo no tenía un lugar en donde estar, que yo no sabía ni en dónde estaba, que yo en verdad estaba en una situación donde había sido exiliada. Así se sentía mi corazón. Pero pues es por todo esto, por sembrar idolatría, sensualidad, carnalidad, división, tantas mujeres, ¿no? Entonces, así mismo, como cosechó Salomón, yo así decía, yo también hice esas siembras, y ahora la cosecha, pues es esto, el que fuimos llevados al exilio, ahí donde se derrumbó todo, donde todo se destruyó. Y bueno, es que la palabra de Dios dice que de Dios nadie se burla, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y en la actualidad nosotros podemos ver que los gobernantes de las naciones también hacen siembras, porque te repito, todo el tiempo estamos haciendo siembras. Y lo que nosotros vemos en esta sociedad, los gobiernos, las sociedades mismas, mira lo que van cosechando. Van sembrando la sexualización de los niños, la iniquidad, van sembrando todas estas perversiones desde los niños, en los jóvenes, en la juventud, y se está sembrando la semilla de la iniquidad en cada una de las personas, de las sociedades, cuando se normalizan todas las prácticas inmundas. Y entonces la cosecha son sociedades perversas. También nosotros nos podemos dar cuenta que las familias hacen siembras. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos no pararnos en la brecha, cuando las familias rompen con las familias, o sea, los matrimonios mismos se rompen y no luchan por seguir adelante, entonces ahí están sembrando también iniquidad, desobediencia, hay muchas situaciones, y al final
se cosecha una serie de situaciones de angustia, de amargura. ¿En quién? Pues en los hijos, principalmente en los hijos. Los matrimonios pues hacen esa siembra de ruptura, o sea, siembran ese desastre y a su tiempo siguen cosechando una serie de calamidades. En las parejas, tú debes examinarte porque sabes todo lo que sembraste en tu pareja, y obviamente también hay siembras en los hijos, pero como dice la palabra de Dios, de Dios nadie se burla. Ajá. Y mira qué dice la palabra de Job 4:8. Por lo cual yo he visto los que aran iniquidad, o sea, los que siembran iniquidad, y los que aran iniquidad, y los que siembran aflicción, eso cosechan. En Oseas 8:7 dice, porque siembran viento y recogerán tempestades. Mira la palabra de Dios que es lo que nos enseña. Y bueno, cuando la sociedad pierde la racionalidad, o sea, cuando ya la sociedad está fuera de sí, pues cosecha la maldad. Y entonces vemos toda una sociedad fragmentada. También vemos cada vez que nosotros permitimos que nuestra mente guarde rencor, alimentamos una herida. Cuando tenemos fantasías impuras, cuando tenemos sentimientos de autocompasión, cada vez que nosotros decidimos no orar, no leer la palabra, estamos sembrando para la carne. Y la santidad es una cosecha. Entonces nosotros sembramos en la carne cada vez que confiamos en nosotros mismos y no en el poder de Dios. Cuando nosotros decimos, no, es que yo, la palabra de Dios dice que yo me quite del camino de mi esposo, pero yo decido seguir ahí. Cuando la palabra de Dios me dice, perdona, ama a tu cónyuge, ten paciencia, y yo decido ir a seguir haciendo tormentas, pues estamos haciendo estas siembras en la carne, y estamos confiando en nosotros mismos y no en el poder de Dios. Entonces Dios quiere, mira, Dios dejó su palabra, dejó sus mandamientos, porque Dios quiere que nosotros seamos obedientes, porque nosotros al ser obedientes vamos a empezar a hacer siembras del Espíritu, y con esto mismo nosotros vamos a cosechar bien para nosotros mismos. Entonces nosotros al obedecer, al no quebrantar los mandamientos, pues la cosecha, estaremos seguros que habrán cosechas de bien, cosechas de paz, ya que sembrar un pensamiento nos va a llevar a cosechar una acción. Y las acciones nos llevarán a cosechar hábitos. Los hábitos nos llevarán a cosechar un carácter, y el carácter nos llevará hacia un destino. Por eso es que Dios quiere que le obedezcamos, que nosotros podamos obedecerle, para que nosotros podamos tener un destino de bien. Porque acuérdate que dice su palabra que los pensamientos de Dios son de bien para nosotros. Y en el matrimonio, aquí vamos a ver el tema de qué sembramos en el matrimonio. Y nosotros en el matrimonio estuvimos sembrando todo tipo de semillas para la carne, y esto fue semillas de mal, como lo fue los gritos. Tú te debes de acordar todo lo que sembraste y debes reconocerlo para poder avanzar. Si tú sembraste gritos, sembraste iras, sembraste pleitos, sembraste disensiones, es decir, que estabas en desacuerdo con tu autoridad, que es tu esposo. Si sembraste pleitos, si sembraste quejas, si corriste al esposo, si sembraste adulterio, si sembraste maltrato, golpes, calumnias, ¿qué es lo que estamos recogiendo? Pues al sembrar todo esto que acabamos de mencionar, mira cuál será la cosecha. La cosecha será destrucción, exilio, división, amargura, escasez, soledad, desprecio, rechazo. Todo esto será nuestra cosecha. Entonces nosotros a veces nos vemos en una situación de todo esto, donde el matrimonio está destruido, donde nuestra familia está dividida.
donde tengo una amargura, donde todo está escaso, donde el dinero se perdió, donde hay soledad, donde me siento rechazada, rechazado, donde hay desprecio. Y es justamente por eso. Entonces tenemos que ver qué es lo que dejé atrás, qué es lo que estoy recogiendo. Porque acuérdate que vamos a sembrar de un género y de eso es lo que vamos a cosechar. Pero bueno, gracias a Dios no nos vamos a quedar en ese sufrimiento, porque yo cuando llegué a esta enseñanza, pues dije, no, pues voy a seguir recogiendo no sé cuánto tiempo esto. Pero no, mira, gracias a Dios que ahora podemos darle la vuelta a las cosas y entonces aquí ver la luz. Y entonces podemos nosotros decidir crear nuevas siembras y acabar con la cosecha de las siembras de la carne, porque nosotros debemos decir, la siembra de la carne quedó atrás y ahora es la oportunidad que tenemos en Dios, que nos da Dios, para poder sembrar en el Espíritu. Y ahora en esta vida en Cristo podemos tomar la decisión de sembrar en el Espíritu, porque esta opción la tenemos de parte de Dios. Y Dios, aparte de que nos dice, ven, elige la vida. Acuérdate que en Deuteronomio dice, ven, elige la vida, elige la bendición. O sea, tú tienes delante de ti la maldición y la bendición. Elige pues el bien y vivirás. Y entonces aquí es donde nos dice, no está todo perdido. Ahora tienes la oportunidad de sembrar. Y Dios te dice, yo te voy a dar la capacitación mediante mi palabra para que hagas nuevas siembras. Si antes nosotros no sabíamos sembrar bien, porque sembramos todo lo que mencionamos, gritos, pleitos, contención, amargura, manipulación, traición, desorden, ser deshonestos, ser mentirosos. Entonces Dios dice, no, ahora yo te doy esa nueva capacitación. Y en estas enseñanzas ya tuvimos esa capacitación de ver cómo los pecados se pueden acabar, se pueden derrotar, los podemos vencer, porque nosotros vamos a empezar a vivir en el Espíritu. Y mira, ahora Dios nos da esa capacitación. Porque desde el día que tú le recibiste a Jesús como tu Salvador, el día que tú hiciste, veniste a arrepentimiento, el día que tú hiciste Teshuvah, ¿te acuerdas de esa enseñanza del arrepentimiento? Ahora Dios dice, yo ya te voy a dar una capacitación de ahora en adelante para que puedas hacer siembras de bien y sembrar en el Espíritu, ya que nosotros fuimos sacados de las tinieblas a la luz y fuimos llamados a andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque en Gálatas nos dice que andemos en el Espíritu. Él dice, ahí en Gálatas dice, anden en el Espíritu para que puedan dar frutos del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos dice que empecemos a sembrar? Dice que empecemos a sembrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por eso es que estos 9 frutos los vamos a ver en otra enseñanza, porque es de tal importancia empezar a sembrar en estas 9 cosas y centrarnos en estas nuevas cosas, en estas 9 cosas, para que nosotros demos frutos de bien. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nosotros debemos entender en la ley de la siembra y la cosecha que hay temporadas de sembrar y temporadas de recoger. Entonces, ahorita que tu cónyuge fue apartado de ti, tienes la oportunidad de volver a hacer, de volver a redireccionar esta tierra que eres tú. Y entonces yo cuando escuchaba esta enseñanza, cuando veía, cuando reflexionaba, cuando leía esta enseñanza, yo decía, bueno, si nosotros somos la tierra en donde estamos sembrando, yo me imaginaba un campo, ¿no? Un campo para sembrar. Y mira lo que dice la ley de la siembra y la cosecha, o los principios agrícolas, que cuando tú quieres, por ejemplo, está la tierra, ¿no? Imagínate un sembradío, un pedazo de tierra ahí, grande. Cuando en ese sembradío hay, vamos a poner de ejemplo las cebollas. La gente siembra cebollas. Al tiempo recoge cebollas. Y entonces viene y dice, no, es que yo ya no quiero estas cebollas que hacen llorar. Yo quiero ahora fresas.
Y yo te pongo de ejemplo las fresas porque es algo que me gusta mucho. Y es algo que a mí me sabe muy dulce, que a mí me sabe muy fresco, que a mí me sabe bien, ¿no? Entonces, así que hasta cuando entra así la fresa es algo así delicioso, pero imagínate lo que tú quieres, ¿no? A lo mejor duraznos, manzanas, lo que sea rico. A diferencia que si mordemos una cebolla, pues no nos sabe nada rico, ¿no? Y además la cebolla al pelarla, pues nos hace hasta llorar, ¿no? Entonces tú imagina este pedazo de tierra y ahora viene el sembrador y dice, compra esa nueva tierra, ¿no? Porque así fuimos comprados por Jesús. Y dice, no, yo ya no quiero estas cebollas, yo quiero esta tierra para sembrar fresas. Entonces, lo que el agricultor hace es algo que se llama barbecho. Entonces el sembrador dice, voy a hacer barbecho. Y este barbecho lo que hace es que quita todo, raspa la tierra hasta las profundidades, las raspa. ¿Y esto qué significa en nuestra vida? En nuestra vida esto significa que Dios hace la limpieza. Por eso es que en este proceso de 40 días te dimos en tres ocasiones te dimos enseñanzas de la limpieza y la pureza de corazón. Te lo dimos al principio en la parte del arrepentimiento, antes de iniciar a ver cada uno de los pecados, y al término de ver cada uno de los pecados vimos la parte de la limpieza. Entonces esto es justamente en el principio agrícola hacer barbecho, pero no se queda solamente ahí. Dios hace esa limpieza, arranca desde la raíz toda esa amargura de nosotros. Imagínate Dios haciendo barbecho en ti, pues te está arrancando todo lo que te estorba, toda la envidia, todo lo que vimos, los 12 pecados y más que vimos, ¿no? No, muchísimas cosas. La manipulación, la soberbia, la gritería, la murmuración, la queja, los pleitos, las mentiras, todo eso viene y arranca a Dios de ti. Por eso es que estamos en un proceso bien doloroso. Pero aparte, hacer barbecho dice que una vez limpiada la tierra, la dejan descansar. Y ahí no existe siembra, no se siembra nada, porque la tierra se está purificando para que pueda la misma tierra vuelva a renacer, como a cobrar vida, a hacerse más orgánica, es decir, con más vida, y el fruto nuevo que se va a sembrar sea más fructífero. Y mira, este tiempo, dicen que, por ejemplo, ¿no? Si sembraban en un año, ahora van a dejar pasar 3 temporadas sin sembrar. Y yo decía, ¿eso qué significará que dejemos de sembrar? Y mira qué es lo que significa que dejemos de sembrar, que se deje de hacer siembras. Aquí significa la enseñanza de la palabra en tu vida. ¿Por qué? Porque aquí estás recibiendo la palabra y te quedas como dice la palabra de Dios, quédense quietos. ¿Y sabes por qué te dice que te quedes quieto? Porque está Dios haciendo barbecho. Y entonces dice Dios, no, todavía no estás listo para dar fruto. Déjate limpio y no quiero que ni des, como todavía estamos haciendo barbecho, no quiero que vayas a dar un fruto de lo que quedó atrás, pero tampoco puedes dar fruto de lo bueno porque está siendo limpiado, está siendo transformado. Y entonces por eso Dios me decía, quédate quieta, ¿no? Y entonces yo ahí cuando escuchaba esa palabra, me quedaba quieta, pero sabía que debía yo meter toda la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, porque Dios estaba haciendo un barbecho en mi vida. Y aquí tú debes de reflexionar si ya hiciste ese barbecho, si ya aplicaste el principio agrícola en tu vida. Mira lo que tienes que hacer entonces. Tú, estuviste haciendo siembras, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Porque a lo mejor tu situación es muy similar a la mía, donde le gritabas al esposo, donde has cometido adulterio, donde lo corriste, donde lo difamaste, donde fuiste a decirle a toda la comunidad, a toda la familia que el esposo era un adúltero. Todas esas siembras hicieron una cosecha donde
El esposo ahora nos rechaza y esto, bueno, lo pongo aquí a las mujeres directamente. Y entonces el esposo pues obviamente se fue, ¿no? Porque hiciste una cosecha y entonces ahora hiciste una siembra, perdón, y ahora la cosecha es de rechazo, ¿no? Entonces ya sembré enojo, pues recibo rechazo. Sembré que lo corrí, pues recibo rechazo, ¿no? Recibo amargura, entonces ahora estoy recibiendo mucha amargura. Y entonces tú sigues ahí, o sea, ya el esposo se fue y Dios te dice, yo quiero trabajar contigo, yo quiero hacer barbecho en tu vida para que exista una nueva tierra, o sea, nosotros somos la tierra, a ver, quiero transformar esta tierra, ya veniste a mí, o sea, yo te quiero llamar a ti y quiero hacer una nueva criatura, quiero hacer una nueva tierra, una tierra fértil que pueda recibir, que pueda darle el fruto del Espíritu. Y entonces tú sigues haciendo siembras de mal. Entonces Dios ahí no puede trabajar en tu barbecho. Y entonces esas raíces de cebollas ahí siguen existiendo. Y no va a ser hasta que vengas a Dios y hagas barbecho para que puedas ser tu tierra una tierra fértil. Y entonces a veces estamos tan estancadas, nos sentimos, yo decía, yo me siento a veces estancada. Y he escuchado a muchas mujeres donde decimos, es que no veo que pase, todo sigue igual, ya me desesperé, todo, nada cambia, todo sigue igual, pero ¿has pensado por qué todo sigue igual? Porque tú sigues igual y no has permitido a Dios hacer ese barbecho. Entonces ahora, lo que Dios hace es apartarte y en este apartarte debes dejar hacer barbecho en tu vida. Y cuando Dios se lleva a tu cónyuge, dale gloria a Dios, porque vas a permitir que Dios haga barbecho contigo. Y entonces ahí te vas a quedar quieta. Y te vas a quedar quieta cuando el cónyuge venga. Ahí todavía no, si el cónyuge se acerca, ahí no pienses que todavía hay algo. No, no, no. Nada más vas a permanecer quieta y amable, que es lo que es algo que ya vamos aprendiendo, pero ahí todavía no estamos dando como tal el fruto. Dios deja que se acerquen, pero todavía dice, a ver, quédate quieta, todavía no siembres nada, porque puede que al tú intentar sembrar algo, siembres de mal, siembres para mal. Entonces no, Dios dice quédate quieta. Pero en ese quedarte quieta te vas a meter a la palabra de Dios y vas a escudriñar la Sagrada Escritura y vas a conocer los pensamientos de Dios, los cuales son buenos para tu vida, y vas a conocer los decretos de Dios para tu vida, y vas a conocer cómo es el diseño de una esposa. Y si el cónyuge se mantiene alejado, gloria a Dios, porque eso te va a permitir que tú dejes de hacer siembras. Eso va a permitir que ya no hagas siembras, ni para bien ni para mal. Y entonces cuando Dios venga a darte toda la instrucción de su palabra, entonces Él mismo te va a decir, ahora sí, empieza a hacer tus nuevas siembras de bien. Porque ya hice barbecho, porque ya no hay cebollas en ti, porque ya no hay raíces de cebollas, ya no hay raíces malas. Entonces ahora voy a empezar a meter y Dios mismo hace eso. Mira, Dios mismo empieza a nutrir tu tierra, que eres tú, con la palabra de Dios, donde entonces empiezas a sentir paz. Ya empiezas, o sea, ya ahí ya es, la tierra se está volviendo fértil y entonces llega un momento en el que Dios dice, ya puedes hacer esa nueva siembra, y entonces ya deja que el cónyuge venga y tú puedas hacer siembras de sabiduría, donde ya no le gritas, donde ya no le celas, donde ya no le desprecias, donde ya no haces gritos, contiendas, pleitos, reclamos, manipulaciones, donde ya tu boca se queda cerrada, en donde tu cónyuge es te dice algo con su autoridad y tú puedes decir sí, sí, está bien. Y entonces cuando tú puedes decir sí, está bien, entonces estás haciendo una siembra de respeto a tu autoridad. Y entonces al tiempo vas a cosechar amor. Esa es la siembra. Si tú siembras respeto a tu esposo, la cosecha es amor. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué mi esposo se sigue despreciando? Y es porque tú debes revisar si ya estás haciendo, si ya hiciste la siembra de respeto. No hay otra, no hay algo más oculto, ¿no? O sea, es esto tan fácil. ¿Por qué? Porque dice que el esposo
debe amar a la esposa y la esposa debe respetarlo. Entonces, si yo no respeto, él no me va a amar. Si él no me ama, yo no le voy a respetar. Pero entonces empiezo a hacer esa nueva siembra y al tiempo recogeré. Entonces, mira, ya que dejaste que Dios hiciera barbecho, que es limpiar la tierra para que tu tierra se haga fértil y firme, y entonces tú ya vas a ser una persona fructífera y ya vas a estar firme en la fe. Cuanto más limpia sea la tierra, mejor sembradío y frutos nuevos dará. Entonces por eso es que Dios quiere limpiarte y no nada más limpiarte, sino nutrir tu tierra. Y nutrir la tierra va a ser a base de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a seguir, aquí va a iniciar esa nueva siembra. Y bueno, a veces nosotros decimos, ¿por qué todavía estoy eh, recogiendo cosecha de amarguras y yo ya empecé a sembrar algo nuevo? Entonces, no, mira, si tú sembraste muchas cebollas, pues no se van a acabar luego, luego. Puede que ya hiciste el barbecho, puede que ya estés apenas echando las semillas de fresitas y tú ya quieres ver la cosecha de fresitas. No, todavía hay cebollas de la cosecha pasada, entonces todavía debes ser paciente para no desesperarte, porque todavía puede que estés cosechando lo pasado, pero tienes la firme esperanza en Dios de que a su tiempo cosecharás lo nuevo, como dice la palabra de Dios. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Entonces, tú no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, recogerás lo bonito. Y obviamente las personas en las que queremos y en nosotros son las siembras que haremos. Y bueno, como conclusión es que hay dos semillas, la del bien y la del mal, y tú ya tienes la decisión de poder sembrar el bien para cosechar algo bueno. Tú ya sabes que son 9 cosas que puedes sembrar y que debes cultivar en tu vida para poder recibir el bien. Entonces, mira, en Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Aquí también te está diciendo qué es lo que siembres para que recibas riquezas, honra y vida. Que traducido en nuestras palabras, riqueza, honra y vida es salud, dinero y amor. ¿Te acuerdas que yo siempre te digo que esas 3 cosas fueron desbaratadas en mi vida? Y entonces cuando yo leía riqueza, honra y vida, son el pago de la humildad, es decir, la cosecha de la humildad y el temor de Jehová. Entonces aquí nos está dando un gran, pues, yo no le llamaría misterio, pero sí una revelación, en donde dice que si tú eres humilde y temes a Jehová, la cosecha o el pago será riqueza, honra y vida. Entonces mira, ya Dios nos está diciendo qué es lo que quiere, que seamos humildes, que es la base de los 9 frutos, que es lo que debemos de sembrar. Entonces yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha edificación a tu vida, porque para mí fue toda una luz en mi vida, fue algo hermoso, fue algo aprendido, algo que aprendí que fue de gran valor, el saber que Dios me escogió, que Dios te escogió para limpiarte, para hacer barbecho en tu vida, para educarte, para capacitarte, y que ahora puedas hacer siembras de bien, siembras de amor, siembras del Espíritu, para que al tiempo coseches. Y yo cuando estaba en el proceso, yo decía, no, es que siento que esta cosecha no se va a acabar nunca, pero sí se acabó. Al año, yo veía ya las cosas diferentes.
Y luego que mi esposo regresó, yo decía, no, como que todavía siento que hay cosechas, pero me acordaba de esta palabra. Yo decía, no, no nos debemos de cansar de hacer el bien, porque al tiempo cosecharemos. Y yo decía, tengo que seguir sembrando amor, paciencia. Yo decía, tengo que sembrar mucha paciencia porque conmigo Dios fue paciente. Y entonces si yo siembro paciencia, pues el fruto va a ser bonito. El hecho de que haya paciencia, imagínate cuál será sembrar paciencia, imagínate qué recogeremos. Pues amor, el que nosotros sembremos misericordia, el fruto es amor, lo que recogemos es amor. Y entonces yo decía, eso es lo que quiero sembrar. Y al tiempo he cosechado en esta nueva cosecha de fresas que yo le llamo, he cosechado muchas cosas muy bonitas que Dios nos da la oportunidad de ver en mi matrimonio y de ver un matrimonio destruido, donde yo decía, ¿por qué mi esposo regresaría? ¿Por qué él tendría que regresar con una mujer como yo? Y donde se fueron haciendo nuevas siembras y entonces ahora veo y digo, ahora ya estoy cosechando cosas bonitas donde antes tenía un esposo que era un poquito áspero y ahora recibir muestras de afecto, recibir muestras de cariñito, eso ha sido hermoso porque yo le decía al Señor, no lo merecemos, no somos merecedores de nada, ni siquiera que tu misericordia esté con nosotros, pero tú eres tan grande que nos dejas ver todo aquí en esta tierra de los vivientes. Entonces tú no te debes desesperar de hacer de hacer esas nuevas siembras, porque al tiempo cosecharás. Y acuérdate la importancia de hacer barbecho, dejar ese tiempo, ese periodo de descanso, ese periodo donde a lo mejor no hay esposo, pero es necesario que se vaya, es necesario que no esté para que Dios pueda hacer barbecho en ti, para que tú le puedas decir al Espíritu Santo, haz barbecho en mí. Y esa va a ser tu oración. Vamos a terminar con una oración para que Dios permita esas nuevas siembras en nosotros. Señor, en esta hora te damos gracias por la revelación de tu palabra que nos has dado, Señor. Permítenos, Señor, entender este principio agrícola, esta ley de la siembra y la cosecha, porque esta ley es casi el todo. Lo que nosotros hacemos es lo que cosechamos, Señor. Por eso te pido y te suplico que le des ese entendimiento a todas las personas que nos escuchan, de poder entender esta ley, Señor, y que haya una nueva siembra. Permite, Señor, que ellos dejen, que cada una de las personas que nos escuchan logren hacer ese barbecho, que te pidan, Señor, que hagas tú el barbecho en ellos, que seas tú, Padre Santo, ese sembrador en sus vidas, Señor, ese sembrador para sus almas, Señor. Haz barbecho en los corazones, Señor, para que estemos limpios, Señor, para que entonces podamos dar semillas contrarias a lo que habíamos venido sembrando, Señor. Tú eres quien nos va a capacitar para que ahora sembremos puras semillas de bien, sembremos puros frutos del Espíritu, Señor, y al tiempo puras semillas del Espíritu, Señor, para que al tiempo nosotros recojamos, Señor, el fruto del Espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza tan preciosa, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas guiando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, espero que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te esperamos en las siguientes enseñanzas. Ya nada más nos faltan 2 para concluir y por este camino que el Señor nos ha guiado. Bendiciones.